Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estela Sánchez Matías, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La finalidad de este video es para cumplir con lo establecido en el reto 1 denominado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? De nuestro módulo Derecho Procesal Penal. Mi matrícula 200-177-42 por nuestro asesor Arturo Trujillo Ramos en la licenciatura en Derecho. Para saber cuáles fueron los antecedentes nos basaremos en la lectura de Máximo Langer titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, en las cuales vamos a tomar tres planteamientos. El primero es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Y ¿cómo influyeron los autores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América Latina? Estos son los antecedentes para llegar a la reforma actual en nuestro país a partir del 2018. ¿Por qué se le denominó desde la difusión de periferia? Bueno, porque los abogados latinoamericanos de esta red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas, en las cuales la difusión se dio de dos maneras, de manera horizontal o semi-horizontal y triangular. ¿A qué se refiere horizontal o semi-horizontal? Estos son de países periféricos en desarrollo o países semiperiféricos, que se refiere a semidesarrollados, en los cuales no tienen la intervención de un país central. Estos son países en urbanización, que tienen los recursos suficientes para poder hacer la publicación de dichas reformas. En cuanto a la difusión triangular, se puede hacer del central a semiperiféricos y de los periféricos a semiperiféricos y centrales. ¿Esto qué quiere decir? Que los autores intelectuales son los países periféricos, o sea, países en desarrollo, de los cuales son los que se encargan de redactar dichas reformas y son presentados a los países centrales. Esto quiere decir a los países urbanizados, en los cuales ellos cuentan con estas posibilidades para hacer la publicación de dicha reforma, en las cuales van hacia los semiperiféricos, a los países en semidesarrollados, en los cuales también los autores intelectuales, que en este caso son los países periféricos, hacen su aportación a los países semiperiféricos semidesarrollados. Esta es como se maneja la red de difusión, de los cuales existen tres potenciales desafíos. El desafío funcionalista habla más que nada de la intervención de los activistas de la red del sur, los cuales mencionan que si no hubiera intervenido, de todas maneras hubiera habido cambios en las reformas, de los cuales, bueno, los temas importantes es la tasa de delincuencial, el incremento de la economía, un escenario sociopolítico, los reconocimientos de los derechos humanos. La emulación de norte a sur es más que nada la imitación de una reforma de un código de norte a sur. El desafío de la imposición externa, esto va más relacionado a la difusión triangular, a un inquisitivo. Bueno, como ya el autor Máximo Langer nos ha dado algunos ejemplos de lo que se refiere a acusatorio, bueno, el proceso penal se vuelve público y oral. También tiene una etapa de investigación y juzgamiento. Se crean diversos mecanismos para que el Ministerio Público, la víctima y el imputado puedan resolver el caso. También reconocen los derechos humanos del imputado y se agrega la participación popular en el juzgamiento del caso. El rol de la víctima se vuelve más importante en el proceso penal. Estos son lo que distingue un proceso acusatorio a un proceso inquisitivo, que es lo contrario a lo que ya hemos visto. No reconoce los derechos humanos del imputado, son limitados. El juez tenía la participación en la investigación, en el juzgamiento, y era privado el proceso penal. A grandes rasgos se va en periodo colonial. En la aportación fueron las 7 partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho.
Esto fue completada en 1265 y en Europa continental en 1808 Napoleón adoptó su penal que lo alejó de Francia, que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por el orden penal. El Código de Instrucción Penal incorporó el juicio oral y público. Fue descrito como un modelo mixto, ya que tenía que incluir una investigación preliminar inquisitivo y un juicio acusatorio. Y finalmente el juez estaba a cargo de la fase de investigación preliminar y juzgamiento. Y bueno, vamos a determinar que el nuevo código inquisitivo que tomaron varios países latinoamericanos fue el de Estados Unidos, de Luisiana, en donde tenía el derecho continental europeo y anglosajón. En el proceso fue dividido en dos fases, en la investigación preliminar y el juzgamiento y determinación de la pena, en la cual aquí vamos a adoptar el modelo de que se agregó el expediente policial y el juez de instrucción que compilaban estos documentos, en los cuales se presentaban como pruebas, ya sea testimonio, pericial, documento, secuestro. También hablamos de la evaluación del juez de la fase de juzgamiento. También el juez estaba a cargo de la fase 2, que en este caso sería del enjuiciamiento. El imputado y su abogado no sabían cómo se llevaba a cabo el proceso. El derecho del imputado era limitado y no había discrecionalidad fiscal. Como podemos visualizar en la ola actual de la reforma, estos son los tres periodos en los cuales vamos a decir a grandes rasgos cuáles fueron las aportaciones que se hicieron. Bueno, la creación de una unidad de investigación especial y un equipo para un equipo de alto impacto forense. Esto se emana de una ola de violencia en El Salvador. También la creación de una comisión de reformas legal y un programa de capacitación judicial. ¿A qué se refiere con la capacitación? A estos son a los jueces, a fiscales y oficiales de policía, la asistencia de administración de casos, los datos legales, materias y herramientas para el Poder Judicial. En el tercer periodo, las aportaciones representaron una red de apoyo transnacional, crear centros de apoyo e investigación, generar oportunidades laborales y una aportación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ayudó a Colombia con la redacción de su código. ¿Y cuáles fueron los activistas más relevantes de esta red de expertos? Fue de Mora Mora en Costa Rica, Vázquez Martínez en Guatemala, René Blattman en Bolivia, Soledad Alper en Chile, René Hernández en El Salvador, Luis Camilo Osorio en Colombia y Luis Escobar en Paraguay. Esos son los antecedentes de los cuales México de la reforma del Código Acusatorio, en la cual tiene grandes rasgos de los cuales hemos mencionado en esta lectura, por lo cual la reforma constitucional mexicana en materia de seguridad pública y justicia penal en nuestro país se basa de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio a partir del 2008. También se crean diversos mecanismos para la resolución de conflictos, se crea un modelo de rescisión social y la judicialización de sanciones penales. Eso sería todo, que tengan una excelente tarde.